Listo, muy bien, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Y me escuchan bien. ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? Sí, perfecto. Listo, bien. Entonces hoy vamos a trabajar potencial eléctrico. La clase pasada trabajamos energía potencial eléctrica, dimos su definición, trabajamos acerca de trabajo, vimos cuándo se producía trabajo, hablábamos de que el trabajo se producía cuando había un movimiento, entonces relacionamos la ecuación con la distancia. Dijimos que el trabajo se producía como una fuerza por una distancia, que también lo podíamos hallar como la constante de proporcionalidad por las cargas sobre la distancia. Eso fue lo que trabajamos la clase pasada, para que recordemos un poquito lo que vimos, porque está relacionado con lo que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar potencial eléctrico, y el potencial eléctrico es el trabajo que se genera para mover una carga de un punto a otro, al que yo requiera generar el movimiento, producir el trabajo para que haya electricidad. Entonces, tengo una carga, que la carga está dentro de un campo eléctrico, y quiero mover esa carga una distancia específica, que puede ser el infinito si estoy en el vacío, o puede ser un punto específico si estoy trabajando dentro de un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, la diapositiva que me dice el potencial eléctrico en un punto es el trabajo a realizar por unidad de carga. Cuando yo hablo de trabajo, entonces acuérdense que estoy hablando de una fuerza por una distancia, ¿cierto? Entonces, vuelvo a repetir, es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático. Es importante que sepan también que el potencial eléctrico lo evalúo de manera independiente. Es decir, si tengo una carga, primero hallo el potencial eléctrico de esa carga, pero si ya tengo dos cargas, voy a hallar el potencial eléctrico de esa carga, y de manera independiente voy a hallar el potencial eléctrico de la otra carga, que obviamente dentro del campo van a interactuar todas las cargas. Entonces ya voy a hacer una sumatoria para hallar el total del potencial eléctrico, pero inicialmente las hallo o las encuentro de manera independiente. El potencial eléctrico lo vamos a trabajar con el símbolo V, V, la V de vaca, la V de voltios, ¿sí? La vamos a trabajar con V, de esa manera vamos a determinar el potencial eléctrico, y siempre lo vamos a trabajar en voltios, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar Julio sobre Coulomb, ese sería voltios, y podamos hacer las conversiones. Acuérdense que un Joules es Newton por metro. Esas conversiones pues ya ustedes las conocen. Y que Newton es kilogramo fuerza por metro sobre segundo cuadrado. Ya también esa no la sabemos. Entonces, pues estamos hablando de la definición de potencial, entonces podemos referirnos a otra. Dice que es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga unitaria Q desde el punto de referencia hasta el punto considerado. ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Dónde está ubicada mi carga? Los que son topógrafos, ¿cierto? Las coordenadas, el punto específico, ese va a ser mi punto de referencia, ¿cierto? Hasta el punto considerado, es decir, hasta donde yo la quiero llevar o la necesito llevar para que se produzca energía, ¿cierto? Muy bien, entonces la ecuación de potencial eléctrico, ¿cuál es? Entonces la ecuación de potencial está relacionada con energía potencial, que fue la ecuación que revisamos la clase pasada, y por eso se las puse acá así chiquita, encerrada en color azulito, y digo que la energía potencial
es la constante de proporcionalidad, que ya no la sabemos de memoria porque la vimos desde el primer día de clase, ¿cierto? 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por las cargas, ¿cierto? Acuérdense que esta carga era muy pequeña, esta carga es una carga de referencia, un ohmio de referencia muy pequeñita, que simplemente la utilizo para saber cuánto vale esta carga sobre una distancia específica, que es la separación que utilizo para trabajar estas cargas. Eso es la energía potencial y está en joules o en newton por metro, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que el potencial eléctrico es igual a la energía potencial sobre una carga. La carga eléctrica que estoy evaluando dentro del campo eléctrico. ¿Sí? Y esa carga, pues ya sé que va a estar dada en coulombs. La energía potencial, vuelvo y repito, está dada en joules. Y el potencial eléctrico va a estar dado en voltios. ¿Qué son los voltios? Los voltios se pueden trabajar en newton por metro sobre coulomb, ¿cierto? O en joules sobre coulomb. Eso es en voltios. Digamos que el resultado final siempre debe ser volts o voltios, ¿cierto? Ese debe ser el resultado final, que está asociado también con la energía. Ustedes pueden buscar conversiones y está relacionado con watts por una unidad de tiempo. Bueno, pero la vamos a dejar hasta aquí, vamos a dejarlo hasta los voltios. Entonces, sustituyendo la energía potencial, es decir, trabajando esta ecuación de energía potencial, colocando esta relación aquí, pues vamos a eliminar las cargas que están repetidas, ¿cierto? Entonces, mi ecuación, ¿cómo quedaría? Voy a tener una nueva ecuación que va a ser la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Por la carga puntual que produce el potencial eléctrico, la carga que me genera, digamos, como ese momento inestable para que se produzca la energía sobre la distancia. Entonces acá tenemos dos ecuaciones que podemos trabajar. Si tengo la energía potencial, pues puedo trabajar esta ecuación. Si tengo la carga, pues puedo trabajar esta ecuación, y tengo la distancia, ¿verdad? Puedo trabajar esta ecuación. Entonces esas serían las dos ecuaciones que podemos trabajar para que las apunten o las tengan en cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hallar? Hoy vamos a trabajar potencial eléctrico y va a ser igual a la energía potencial sobre la carga. O también podemos trabajar que el potencial eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Que ya no sabemos cuál es el valor, por la carga sobre la distancia. Algunas características importantes del potencial eléctrico, ¿cierto? El potencial de carga es que el potencial de una carga positiva es positivo y viceversa. Porque hay que decirlo, es decir, voy a tener en cuenta el sentido de mi carga, voy a tener en cuenta si es positiva o si es negativa, voy a tener en cuenta su signo, ¿cierto? Porque habían en otros casos, por ejemplo, en el caso del campo eléctrico, hablamos del campo eléctrico, era, sí, adimensional no, sino sin signo, era neutro, ¿cierto? Mientras que el potencial eléctrico sí va a tener pues que ser positivo o negativo. Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta esos signos de las cargas. Otra característica del potencial de carga: una carga positiva dentro de un campo eléctrico tiene tendencia a desplazarse del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Estamos hablando del potencial de la carga. Es decir, que si yo tengo un conjunto de cargas en un punto determinado, pues mi carga negativa va a estar asociado a ese espacio, porque la carga negativa parte del de menor a mayor potencial, diferente de la carga positiva, que la carga positiva se aleja del campo. Ella va de mayor a menor, y la carga negativa es viceversa, de menor a mayor.
digamos que esa es la tendencia. No que no pueda ocurrir lo contrario, pero la tendencia es que la carga positiva pase dentro del campo eléctrico del punto de mayor potencial al de menor potencial. Diferente a la carga negativa, ¿cierto? Que pasa del de menor potencial a de mayor potencial. Bueno, lo que les estaba diciendo, el punto 4, lo que les estaba diciendo al comienzo, cuando se tienen varias cargas, pues yo debo analizar el potencial eléctrico de cada carga y ya más bien cuando tengo cada uno, pues lo que voy a hacer es una sumatoria, o sea que es acumulable ese potencial que voy a generar en ese campo eléctrico sobre esa carga, es acumulable. Voy a ir ascendiendo o se va a ir disminuyendo en la medida que yo me mueva en una distancia específica. ¿De acuerdo? Entonces calculo uno por uno y luego hago la sumatoria. Una sumatoria algebraica, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que si tengo en dado caso un potencial eléctrico negativo, pues es posible que haya una diferencia o haya una disminución porque lo que estoy haciendo es una suma algebraica. Bien, entonces resulta que la producción de la energía, ¿cierto? Como ya sabemos, se da es cuando hay un movimiento de las cargas, positivo, negativo, pero cuando hay un movimiento, es decir, que hay una diferencia de potencial eléctrico. Y eso muchas veces lo generamos a través de una batería o lo generamos a través de una pila, ¿cierto? En un punto específico colocamos como más carga, entonces en el otro punto se inestabiliza, ¿cierto? Y lo que pasa es que empieza a generarse la electricidad porque a través del conductor pues hay movimiento. Si el sistema está en equilibrio, pues no pasa nada, ¿cierto? No hay movimiento de electrones, ni de carga positiva, ni de carga negativa, no se alteran, ¿cierto? Entonces pues no hay movimiento dentro del campo eléctrico. Entonces, lo que queremos hacer es que haya una diferencia de potencial eléctrico. Eso generaría, pues, la producción de energía. Entonces, ¿cómo calculamos la diferencia de potencial eléctrico? Pues va a ocurrir cuando haya dos cargas y lo que voy a hacer es una diferencia del potencial eléctrico que se produce con una carga menos o la diferencia del potencial eléctrico que se produce con la otra, ¿cierto? Entonces ahí lo estamos viendo, la diferencia de potencial está B, es de potencial eléctrico de A, me estoy refiriendo a un punto específico A, B, me estoy refiriendo a otra posición que estoy denominando B, hallo el potencial de una, el potencial de la otra, genero mi diferencia, también algebraica, ¿verdad? Porque si de pronto este potencial es negativo, pues entonces lo que va a pasar es que haya una suma, ¿cierto? Entonces también algebraica, genero la diferencia y ahí hallo pues, o la resta más bien, y ahí hallo la diferencia de potencial eléctrico. Cuando yo tengo esa diferencia de potencial eléctrico, acuérdense que les había dicho que es ahí donde se produce trabajo, porque hay movimiento, porque no está equilibrado el sistema, ¿cierto? Entonces ahí se produce trabajo. Entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo es la carga por la diferencia de potencial que hay, el valor de la carga por la diferencia de potencial que hay. Entonces yo tengo que saber cuál es la carga que quiero mover, ¿sí? No sé, 3 por 10 a la menos 6 coulomb es mi carga que quiero mover dentro de ese campo eléctrico. Entonces tengo esta determinada diferencia de potencial, ¿sí? Dependiendo de una posición y de unas cargas, entonces voy a conocer cuál es el trabajo que se debe realizar, ¿sí? Cuál es la fuerza que yo debo producir, los voltios que debo generar para que se produzca esa energía eléctrica, porque yo quiero inestabilizar el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, o lo contrario, voy a encontrar cuál es la carga que yo requiero para que se produzca determinado trabajo, ¿cierto? Si yo tengo una diferencia de potencial específico, porque dentro del sistema
hay unas cargas determinadas. También se podría hacer de esa forma, simplemente despejaría la ecuación. Entonces, la diferencia de potencial lo obtendría como la relación entre el trabajo que se produce, entre las cargas que hay dentro del campo eléctrico y la carga que yo quiero mover, ¿sí? La carga que yo quiero desplazar. Ahora lo vemos con un ejemplo para que lo entendamos mucho mejor. Hay otro elemento que se trabaja dentro del potencial eléctrico, que son las superficies equipotenciales. Y las superficies equipotenciales son superficies que tienen una carga eléctrica nula, es decir, está totalmente equilibrada. Generalmente son dos placas diferenciadas a una distancia específica, pero que están neutras. Puede ser una positiva y otra negativa, pero están equilibradas, es decir, no tienen necesidad de pasar una de un punto a otro. Si yo quisiera inestabilizarlas, tengo que conectarlas pues a una batería o algún elemento que me genere esa inestabilidad, pero las superficies equipotenciales están equilibradas, una positiva y otra negativa, separadas por una distancia donde el campo eléctrico es el mismo, se mantiene constante. Esas superficies son equipotenciales y me ayudan para mantener el equilibrio de un sistema, pero en algún momento yo puedo generar energía y es como un condensador, ¿cierto? Entonces, cuando yo conecto una batería o conecto otro elemento que me inestabiliza el sistema, pues se empieza a producir esa energía de una placa a la otra. Y esas placas van a tener pues un área específica y esa área pues también me va a permitir una reproducción de energía equivalente al área, ¿cierto? O a la placa. Esas placas pueden ser rectangulares o pueden ser circulares, entonces trabajaría el área como una circunferencia, como un rectángulo, dependiendo cómo esté trabajando las placas y lo que yo necesite producir de energía. Son aquellas que resultan de la unión de todos los puntos de un campo eléctrico que se encuentran con el mismo potencial eléctrico, lo que les estaba explicando. El potencial eléctrico se puede ver a través de superficies equipotenciales. Acá tengo como una grafiquita y dice que las superficies equipotenciales son esferas concéntricas, mire, también se pueden ver acá, digamos que son similares todas en el mismo punto, a la misma distancia, están totalmente equilibradas, ¿sí? Entonces no se genera una redistribución de energía. Acá también, estas son dos placas, ¿cierto? Tengo una positiva, otra negativa, pero entonces totalmente neutro, es constante, ¿sí? El potencial eléctrico del campo eléctrico en todos los puntos de una superficie equipotencial es constante. ¿Qué tenemos acá? Que el campo eléctrico, las líneas de fuerza y las líneas de potencial eléctrico son a 90, son perpendiculares. Entonces, por eso es que no se produce ese movimiento. Para que se produciera energía, tendrían que ser en el mismo sentido, tendrían que ser paralelas. Entonces, eso es lo que genera el equilibrio, que unas van paralelas y las otras van en 90. Tendría yo que inestabilizar este sistema para que se produjera energía. ¿Qué es el sentido? ¿Qué es lo que queremos? Conservar la energía acá, mantener esta positiva y esta negativa, ¿cierto? No funciona, pero ya cuando yo lo activo, cuando tengo un elemento que no tiene carga, cuando lo conecto con un elemento que tiene carga, yo lo activo. Si no tiene carga, ¿por qué pasa? Pues porque hay un conductor y eso desequilibra el sistema como tal. Entonces ya este elemento es el que empieza a cargar cuando yo lo conecto a una fuente de energía, ¿sí? Bueno, listo, ya les dije como todo lo que les tenía que decir ahí. El gradiente potencial. Si revisan esta fórmula que están viendo acá, esto es una derivada. ¿Quién me dice por qué puede ser una derivada o qué significa? Cuando yo estoy mirando acá, esta es la derivada del potencial eléctrico sobre la derivada de R, que R es una distancia específica. ¿Qué me explica eso? Si yo simplemente tengo el conocimiento de lo que es la derivada.
¿Quién me dice para colocarle un puntico positivo? ¿Qué me explica? ¿Es el límite de la carga? No. Solo tuvieron que ver con Albertico, ¿no? ¿Me puede repetir la pregunta, perdón? ¿Qué significa que esté derivada acá el potencial eléctrico respecto de la distancia? O sea, ese diferencial, ¿qué me explica? Pues sería que el potencial eléctrico depende de la distancia a la cual está la molécula. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Voy a ponerle el Juan fondo. Arellano. Listo, Juan. Eso es lo que me explica. Lo que me explica es que es dependiente, ¿cierto? Que si yo me muevo una distancia, pues entonces también va a variar ¿qué? El potencial. Trabajemos acá, digamos, sobre esta circunferencia. Significa que si yo estoy calculando el potencial en este punto, va a ser diferente al potencial que voy a calcular en este punto, porque la carga está a una distancia diferente. O sea que en cada punto que yo calcule esta carga, digamos que ya está por fuera de su superficie, por fuera de su contorno, ya me va a generar una diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? Que en la medida que se aumente esta distancia, pues puedo tener un potencial, no sé, mayor o menor, ¿cierto? Entonces, por eso es un diferencial. Eso es lo que me explica, que es diferente a lo que me explica una integral, ¿cierto? Porque la integral es que como una sumatoria, como que se va acumulando, como en la medida, si estoy explicando este mismo ejemplo, en la medida que me alejo, lo que voy a ir es sumando, se va a ir haciendo más grande. Sumo cada parte, la derivada es una división. No sé si se acuerdan del concepto. No creo porque, digamos, si no me lo hubieran dicho, ¿cierto? Pero, digamos, para que lo tengan claro y no se les vuelva a olvidar, el diferencial es eso, que en cada puntico, en cada partecita, ustedes van a tener valores diferentes. Eso es el diferencial, que va a haber, o sea, el potencial eléctrico varía respecto de la distancia. En cada punto, mi potencial eléctrico va a ser diferente porque va a haber variación de la distancia. Si los dos, si evalúo mi potencial a una distancia equivalente y la carga es la misma, pues entonces va a ser constante, que es lo que ocurre cuando yo estoy evaluando las superficies equipotenciales. Pues entonces el gradiente potencial, ¿qué es? Pues es la relación, ¿cierto? Entre ese potencial eléctrico en la distancia en la que está y saber que pues hay una variación en la medida de que varíe la distancia respecto de la cual estoy evaluando ese potencial eléctrico. Entonces, pues es esta relación, ¿cierto? Es la relación del potencial eléctrico entre la distancia. Para entenderlo mejor, van a desarrollar un ejercicio y vamos a utilizar esas ecuaciones que ya acabamos de ver. Entonces, una de las preguntas que nos podríamos plantear es, primero, el potencial eléctrico en un punto es 2 por 10 a la 3 voltios. ¿Qué es potencial eléctrico? Lo que acabamos de revisar, ¿cierto? Es el trabajo necesario que hay que desarrollar para que una carga se mueva de un punto determinado a otro que yo tengo como destino o a otro que yo tengo marcado, ¿sí? Entonces ya tengo el potencial eléctrico. Una forma de identificarlo es que está en estas unidades, en voltios, ¿cierto? Entonces tengo el potencial eléctrico. Ya sé cuál es el potencial eléctrico. Y la pregunta es, ¿qué trabajo se debe realizar para llevar desde el infinito, desde un punto específico? Lo que quiere decir es que está como en el vacío, ¿cierto? Desde el infinito hasta dicho punto. ¿Cuál punto? Pues a este donde se está generando este potencial eléctrico. Una carga de 5 por 10 a la menos 5 coulomb. ¿Sí? Entonces tenemos el potencial, ¿cierto? Tenemos el valor de la carga, 5 por 10 a la menos 5 coulomb,
y quiero calcular cuál es el trabajo. Y acá, pues entonces dejé las dos ecuaciones que trabajamos ahora, que les mostré ahora. Una, que era que el potencial eléctrico es igual a la energía potencial sobre la carga y que el potencial eléctrico es igual a la constante proporcionalidad por la carga sobre la distancia. ¿Cuál nos serviría? Esta, ¿cierto? Porque tenemos el potencial eléctrico. El potencial eléctrico ya lo conocemos. 2 por 10 a la 3 voltios. ¿Sí? Entonces nosotros, Inge, pero ¿cómo lo miden? Ah, bueno, pues nosotros podemos tener un voltímetro, ¿cierto? Y con eso podemos medir el potencial eléctrico, ¿cierto? Hay diferentes dispositivos a través de los que podemos medir los voltios o los amperios, ¿cierto? Un amperímetro para medir amperaje, un voltímetro para medir los voltios. Entonces tengo el potencial eléctrico, pero yo necesito saber cómo puedo desplazar desde el infinito hasta ese punto una carga de 5 por 10 a la menos 5. Entonces, simplemente lo que hago es reemplazar en esta ecuación, ya tengo el potencial eléctrico que es 2 por 10 a la 3 voltios, lo multiplico por la carga y tengo una energía potencial. ¿Cuánto les da? A mí me da 0.1, profe. 0.1 ¿qué? Sería 0.1 voltios sobre coulomb. 0.1 voltios sobre coulomb. No sé si es ahí, creo que sí. Revise las unidades. Sería 0.1 joules. Ajá, muy bien. Muy bien, 0.1 joules. ¿Cómo es tu nombre? Joseph. Joseph. Nos toca hacer como en el colegio. Mi nombre es y decir la respuesta. Listo, Joseph, exactamente. Eso. Entonces acá, creo que puse la respuesta. Nos da 0.1 joules, ¿cierto? Porque está hablando de un trabajo, está preguntando por un trabajo. Y acuérdense que joules es una fuerza por una distancia, que sería una unidad de trabajo, ¿sí? Entonces la energía potencial, en ese caso, sería de 0,1 joules, ¿cierto? ¿Alguna duda ahí? O sea, profe, en este caso, voltios sería como newtons. No. Newtons es una fuerza. Voltios es un trabajo sobre la carga. Es newton por metro sobre coulomb. Voltios es más de energía, más de capacidad de energía. Mira que un watt, que es como la unidad de energía, es voltios relacionado con un tiempo. Entonces no. Digamos que ¿Cómo sería ahí? O sea, al hacer la multiplicación, ¿por qué queda en joules? Ya que pues la primera. porque queda newton por metro. Acá queda newton por metro. Mira acá Ah, está la ya. ecuación. 2 por 10 a la 3 newton por metro sobre coulomb. ¿Sí? Ah, entonces 2 lo por 10 a la transformaste. 3 voltios es newton por metro sobre coulomb. Esa es la unidad. Ah, ok. Y 5 por 10 a la menos 5 son coulomb. Entonces, coulomb con coulomb se va y queda newton por metro. Siempre es bueno que desintegren la unidad lo más simple que se pueda. ¿Sí? Entonces, como acá es voltios, acuérdense que voltios es newton por metro sobre coulomb.
o joules sobre coulomb. Pero digamos que bien desagregadita esa unidad es Newton por metro sobre coulomb. Siempre llévala a ese punto. Ok, para profe. que puedas cancelar. Gracias. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos Newton por metro, que es, pero pues la unidad de trabajo la dejamos en joules. Bien. Vamos a hacer esta otra. Dice el siguiente ejemplo, para que lo revisemos. Dice, un conductor esférico de 20 centímetros de diámetro tiene una carga de 9 nanocoulomb. ¿Se acuerdan qué era nano? Aquí hacía referencia por 10 a la ¿qué? La 9, menos 9. Exacto, por 10 a la menos 9. Entonces, de 9 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces dice, determinar el valor del potencial eléctrico. Es lo que tenemos que revisar. ¿Cuál es el valor del potencial eléctrico? Potencial eléctrico es lo que estamos trabajando hoy, lo que estamos viendo hoy. Entonces coloqué la ecuación. Mi potencial eléctrico es igual a la constante dieléctrica o la constante de proporcionalidad por la carga sobre la distancia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el valor de ese potencial eléctrico si el conductor esférico es de 20 centímetros y tiene una carga de 9 nanocoulomb? Entonces aquí hay que hacer primero una claridad y es dónde está ubicada la carga, ¿cierto? Entonces, lo que se supone es este conductor esférico tiene una carga ubicada, digamos que en todo el centro. Vamos a suponer que como es circular, tiene una carga ubicada en todo el centro. Y esa carga pues se puede mover en todo este radio de este conductor, en todo este radio. Creo que no está en el centro, pero suponga que están en el centro, usen la imaginación, suponga que está en el centro, creo que estoy un poquito corrida, pero este está en su radio. Entonces lo que él quiere, está moviéndose en su radio, ¿cierto? Entonces lo que queremos saber es ese conductor esférico que tiene un diámetro de 20 centímetros, pues cuál es el valor del potencial eléctrico que produce si se mueve dentro de esta circunferencia. Ya les puse la fórmula ahí, la tenemos planteada. La constante eléctrica la conocen, la carga la conocen. ¿Cuál sería la distancia? ¿Y cuánto daría el potencial eléctrico? La distancia sería 0.2 metros, ¿no? 0.2 es el diámetro. Profe, la distancia es 0.10, ¿no? Exacto, ella se está moviendo en el radio. ¿Sí? Entonces, en ese caso tendríamos la distancia 0.10, digamos que es como la máxima, porque esta carga está en el centro, ubicada en el centro de esta circunferencia. ¿Sí? Entonces, al estar en el centro, va a tener una variación de su potencial eléctrico en el radio. O sea, acá a punto 0.1, a punto 0.2, a punto 0.5, hasta que llegue a punto 10, ¿cierto? Porque ya se mueve en todo esto. ¿Sí? En este punto va a ser igual que en este punto, que en este punto, que en este punto. Ya va a aumentar, es cuando acá, hasta que llegue a su punto máximo, digámoslo así, que sería 0.10 metros o 10 centímetros, ¿sí? En este caso la constante es el vacío, ¿no? El vacío. Profe, a mí me dio 810 voltios. Te dio 810 voltios. Bueno, vamos a ver.
Esto. Sí, a mí me dio igual. 810 voltios, exacto. Newton por metro sobre Coulomb, lo mismo, muy bien. Entonces, 810 voltios, 810 Newton por metro sobre Coulomb. Esa es de .10 metros. Yo que quisiera saber, ¿quién fue el chico que contestó? Por darles a todos los puntitos. Toca que me diga el nombre. ¿Juan qué? Arellano. Ah, bueno, entonces toca sumar, Juan. Tengo que me digan el nombre porque si no a mí se me olvida. Bueno, entonces, bueno, yo lo que quisiera saber es si esta es la máxima o es la mínima que puede llegar a tener. O sea, si es el potencial máximo o el mínimo que se puede llegar a tener. Entonces, ¿qué quiero que hagan como que ejercicio? Que revisen por centímetro hasta llegar a 10 centímetros cómo es el comportamiento de ese potencial eléctrico. Y si es lineal, ¿sí? Como si yo tengo 0.01, ¿cuál sería mi potencial? Si yo tengo 0.02, ¿cuánto? 0.05, 0.06. ¿Y dónde es máximo y dónde es mínimo? Y si es lineal, entonces para saber si es lineal o no, pues entonces tengo que hacer mi gráfica, ¿cierto? Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer. Van a hacer una tablita donde ustedes varíen esas distancias y obtengan el valor del potencial. ¿Qué van a colocar en X? En X van a colocar la distancia, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar 0.01, luego 0.02, hasta que yo llegue aquí al máximo que sería 0.10, ¿cierto? Y revisamos cómo va esto, si va aumentando, si va disminuyendo y si es digamos que recta o si se genera como un elipsoide para ver cómo va variando ese potencial, ¿vale? Entonces iremos de 10 centímetros a 100. No, vas 1 centímetro, 2 centímetros hasta que llegues a 10. O sea, el Ok, día es 0.01, 0.02. ok. Y el que lo tenga me avisa y me muestra cómo le dio. Si lo puede. Me quedé hablando sola. Es más fácil que ustedes lo proyecten porque yo lo tengo como que descargar y a veces se pone un poquito lento, pero a ver si tienen problemas yo lo descargo. Pero la idea sí es que me demuestren cómo les dio, que todos los compañeros veamos qué pasa con el potencial eléctrico cuando voy variando esas distancias para ver esa definición que vimos de gradiente del potencial eléctrico, la variación o sea, para que obtengamos el dVdr, ¿sí? Ese gradiente, el dVdr. Y si ese dVdr es constante.
Profe, ya tengo. ¿Ya lo tienes? Entonces muéstranos. ¿Puedes mostrarnos? Sí, señora. ¿Puedes Momento. proyectar? Dale. Ahí pueden ver, profe. Chiquito, pero sí. ¿Qué espera? Pero haz la gráfica. Que pues primero quiero saber si está bien. Yo Pues aquí veo está la constante, la valores. carga, ¿no? Pues Ok, sí. este sería el resultado, entonces me daría con 1 centímetro me daría 8100 Sí, está bien. voltios, sería 2 centímetros, 4050 voltios, 2700 con 3 centímetros, pero o sea, la distancia es más o menos o sea, aquí la distancia, o sea, son 4000 de diferencia. Sí, 4000 parece como si fuera la mitad, ¿no? sí, entonces, pero acá ya no es como la mitad, sino que solo Ujú, 700. ujú. O sea que no debe ser lineal. Exactamente. Es como Parece que fuera una función exponencial, ¿no? va Parece, disminuyendo. fíjate que no hay nada que esté elevado, pero sí debe dar como una elipse. Sí, algo así. Entonces hagamos la gráfica. Ahí la puedes hacer. ¿Cómo lo hago? Sí. Sí, Ahí subraya las dos que tienes ahí porque vamos a dibujar. Ah, bueno, tienes que poner la distancia. Trata ok, de copiar esa, cópiala y pégala debajo. ok. Profe, yo acá tengo una gráfica, no sé si me quedó bien. Espérame, mira, terminamos de mirarla del compañero que ya. Y ahora sí, puedes señalar, si quieres, creo que solo los datos, más fácil. Mm, Solo los datos, los resultados. gráficos. Ah, sin esto. Ok. Sí, creo que ahí te genera como una... Y ahora sí, insertar. Esa de abajito está bien. El de abajito, no, porque no necesitamos barras, ¿Ese? necesitamos líneas. No, no. Ah, líneas, líneas. Ok. Sí, ese que estaba, ese es. Esa. Entonces, espérate, está, a ver, 8000 está bien. Solo que esta línea, no sé por qué te está dando esa amarilla, sí. Y se ve súper poquito. Pero Uno, dos, tres, cuatro, cinco. creo que sí está la distancia. Si quieres, borra, no sé si me puedes enviar el archivo. Mm, Pero bueno, ahí se ve la forma que tiene, esa forma está bien. Solo que quisiéramos es poner la distancia abajo, ¿cierto? Entonces, si quieres, párate ahí en la gráfica, dale clic derecho. Clic derecho. Y ahí hay una cosa como que se llama, espérate, yo pongo acá una gráfica, seleccionar, insertar esto. Y acá, seleccionar datos, colócale seleccionar datos. ¿Listo? Parado en la gráfica, para dentro de la gráfica, dentro, o sea, cerquita de la línea azul. Eso Ok. es, ahí. Y dale clic derecho y dale seleccionar datos. Listo. No leíste bien seleccionar datos. Tranquilo, con seguridad y verás. Ahí, seleccionar datos. Ahí. Lo mismo. No puede ser. ¿Quieres que te envíe el archivo, bro? Vale, dale, Es que al envíamelo. seleccionar los datos le acoge los valores que fueron marcados inicialmente. Sí, no, está bien, eso queremos. Si quieres, sí, envíamelo y ya lo revisamos. ¿A dónde me lo vas a enviar? ¿Al correo? ¿Cómo me lo vas a enviar? Aquí por Teams, profe. A ver, ¿y dónde me sale? Espera, yo ya lo envío, te aviso. A ver, vamos a mirar una que tiene el compañero acá. Ah, bueno, eso al compañero le quedó bien. Sino que le toca a uno como descargarla. Listo, ahí está en el chat, profe. Ah, no, espera, no se ha enviado.
Listo, ya. Listo. Voy a ver si la puedo abrir. ¿Para qué? Que veas lo que yo quería que hicieras. Listo, yo ya la tengo acá. Ahora voy a compartir mi pantalla. La fea. No, papi. Si estuviera, yo ya la probé antes de dar. Sírvame tu agua, atoré. Oiga, están por allá comiendo. Profe, si quiere le comparto, ya organicé eso. Espérate, no tengo la... Profe, ahí estoy mostrando la mía. No la veo. Yo en realidad no la veo la tuya. Ahí estoy compartiendo. Ahí se la envié al chat de Teams, profe. Sí, ya, es que ya me han enviado una. Gracias, ya estoy tratando de solucionar para que la puedan ver, ¿vale? Entonces, no es que no haya recibido la otra, sino que sí la recibí, pero pues apenas la estaba descargando para que todos la pudieran ver. Que era la del compañero, ¿cómo es que es tu nombre? Acá ya la tengo. Johan. Eso, la del compañero Johan. Entonces, no sé si ya la ven, ¿cierto? Ya la ven, ya la tenemos acá. Voy a hacerla un poquito más pequeña. Acá tenemos los datos. Entonces, lo que te estaba diciendo era como que le das acá seleccionar datos. Si ves, a ti no te aparecía así, no sé por qué, pero aparece este cuadrito. ¿Sí? Entonces, acá le das editar y la llevas como... Espérate, porque me quedó encima del dibujito. Entonces le das acá, vuelvo, clic derecho, seleccionar datos, acá le das editar y ahí sí eliges los datos que quieres que vayan en Ah, es X. que digamos que nosotros no vemos eso tampoco, profe, como que por ti no se ve ese cuadrito que sale, la ventana que sale no se ve. Ok. Pero a mí sí me salía. Ah, ya, yo no la veía. Ah, perfecto, Exacto. muy bien. Ah, bueno, ok. Entonces, pues ahí como que le dabas a editar la que estaba en la derecha, el cuadrito que estabas en la derecha, que estaba en la derecha, y en el otro, pues le quitas lo que no te sirve, que en ese caso era distancia, porque pues esa no la querías en Y, simplemente la que tenías como resultado. Y ahí, pero pues si ven la gráfica. Entonces ahí, ¿qué es lo que está pasando? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Cierto? Si nosotros revisamos esta que tenemos acá, este es que el potencial, ¿cierto? Este es el potencial en coulombs. Sí, claro, no la veía porque es una ventana emergente. Y esta es la distancia, que es en metros. Y fíjate que si no nos dio lineal, sino que nos dio como una curva, como una elipse. Entonces, el máximo potencial lo tenemos a una menor distancia, es decir, cerquita del centro, claro, porque ahí es donde está, digamos que es el valor que ocupa casi que toda la carga. En la medida que yo me muevo en la distancia, pues esa carga va perdiendo como fuerza, ¿sí? Ella ya no tiene el mismo campo, la misma fuerza para mover la carga que requiere, se va apartando. Entonces,
al haber esa distancia de donde está la carga, al haber una separación, pues ¿qué es lo que va a ir ocurriendo? Voy a tener una disminución, ¿cierto? Es descendente, una disminución de mi potencial. Eso es lo que va a pasar, voy a tener una disminución de este potencial. Entonces, en la medida que yo me alejo de la carga, que no es lineal, sino que es como a través de una elipse. Miremos si es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Miremos acá, si podemos revisarlo. Sobre la línea nos podemos parar. Miremos la línea de tendencia y busquemos la ecuación. No es cuadrática, es dependiente, ¿sí ves? Por eso no. Miren la ecuación acá. Si fuera una línea recta, ¿no? Si fuera una línea recta, la tendencia es dependiente. ¿Dependiente de quién? Dependiente de la distancia. Pero para nada recta, ¿cierto? Revisemos la cuadrática. A ver si da más ajustada. Miremos esta. No, miren la que es esta que hay acá. Que se marcó acá y esta que se marcó acá. Y si fuera logarítmica, creo que ajusta como mejor. Fíjate que ya no se ve. Quitemos esta. Y creo que ajusta mucho mejor la logarítmica. Ah, ustedes no ven la ventana emergente, ¿cierto? O sea, Sí, las esa sí la ecuaciones, ¿sí hemos. lo están viendo? Por ejemplo. En la que colocas la exponencial, lineal, Esa logarítmica, sí sí se la... ve. Sí, sí se Ah, ve. ok. Bueno, está mucho mejor, o sea que podría ser como una exponencial y por eso esas variaciones aquí tan diferentes. Ahora si buscamos la ecuación, sí ajusta mejor a una exponencial. Miren que es casi acá, pues si tenemos una variación acá y bueno, acá. Pero sí podría ser más parecida a una exponencial. Bien, entonces eso para explicar el dB sobre el dy, o sea que en cada punto el dB sobre el dy es diferente. Este es el potencial, ¿cierto? Sobre el dy. Mírenlo cómo va variando hasta 0.10. Es exponencial. Este sería mi dB sobre dy. No es constante. Listo. Ya con eso explicamos ese punto. Gracias, Joan. Bueno, ahora lo siguiente que pregunta el ejercicio. Dice, ¿cuánto vale el potencial eléctrico a 50 centímetros de su superficie? O sea, lo que está diciendo es, esta es la superficie como el contorno, ¿sí? De este conductor esférico. Pero digamos que la carga que yo quiero mover está por fuera de este campo. Está a 50 centímetros de la superficie. ¿Cómo lo calcularíamos? Con punto 60. Exacto, lo que queríamos es sumar, ¿cierto? Punto 10 con punto 50, Ajá. porque ya sería como toda la distancia, ¿cierto? Hasta el punto que me dice, más los punto 10 que también pues ya, en los que ya me estoy moviendo por el radio. Salgo del contorno y llego 50 centímetros por fuera. ¿Cuánto nos daría? 135.
135, ¿qué? Newton metro sobre Coulomb. O sea, voltios, ¿cierto? Sí, señora. Creo que acá está. Pues para que los demás lo puedan ver. Entonces ahí está. Vamos a quitarle. Bueno, no importa. Estamos hallando el potencial eléctrico, la carga, ¿cierto? La constante de proporcionalidad y la distancia sería 0.10 más 0.5. Y eso nos daría 135 Newton por metro sobre Coulomb o voltios ya como la respuesta definitiva. Bueno, yo creo que ahí ya pues entendimos como un poco mejor el concepto. Se realiza un trabajo, ojo, un trabajo, ¿cierto? O sea que estoy hablando de qué? Energía potencial eléctrica de 6 por 10 a la menos 5 joules al transportar una carga desde el suelo a la superficie de una esfera cargada. Ahí yo les hice como un muñequito. Si la diferencia de potencial es de, ojo, si la diferencia de potencial, ese término también lo vimos en la presentación, si la diferencia de potencial es de 120 voltios, determina el valor de dicha carga. ¿Qué ecuación utilizamos? Que la vimos por allá arriba. ¿Sí se acuerdan? Que les dije, BA menos BB es la diferencia de potencial, que lo relacionamos con el trabajo, que lo relacionamos con la carga. Profe, de trabajo sobre carga. Trabajo sobre carga. No es trabajo igual al diferencial del campo por la carga. ¿No será? Ver. Trabajo. Y profe, a menos. Igual diferencial por la carga. ¿Quién me habla? ¿Quién dijo yo? ¿Cómo es que es tu nombre, compañero? Juan Camilo. ¿Iván Camilo? Juan Camilo. ¿Juan Camilo qué? Cortés. Listo, Juan. Juan, entonces, ¿cuánto te dio y cómo lo hiciste? Ya le digo, profe, pero ya la hago. Juan, ¿tú fuiste el que habló ahorita también? ¿El mismo Juan? Sí, sí. Ah, bueno, Sí. es que no le va a No. Otro. ¿No? Ah, Es que fue yo, profe. no sé, no le puse el apellido. ¿La fórmula? Sí, ¿cómo era? ¿Juan qué? Brian Arango. No, un Juan que participó, que yo le dije, ¿cómo te llamas? Me dijo Juan, pero no le puse el apellido. El que participó fui yo, profe Juan Arellano, en su momento. Ah, ya te tenía, sí. Entonces han participado, para que quedemos claros porque luego me piden cuentas. Juan Arellano, Joseph, Joan, que espero que no haya otro Joan porque no tengo el apellido. Johan Molano, profe. Y Joseph, no creo que haya otro Joseph, no es un nombre tan común. Creo que tengo un tocayo acá, entonces Molano. Listo. Y la otra es, sí, porque el otro es Molina. Y Juan Camilo Cortés, ¿cierto? Listo. Ahí tienen punticos. Bueno, entonces, ¿cómo fue? ¿Cuánto te dio, Juan? Entonces, la ecuación ya sabemos cuál es, ¿cierto? Que es trabajo es igual a la carga por el diferencial de potencial. ¿Sí, Juan? Sí, señora, pero que ahorita estoy reemplazando. Ah, bueno, yo lo espero. No hay afán. Acá tenemos hasta las 10 de la noche.
Profe, a mí me dio 5 por 10 a la menos 7 coulomb. 5 por 10 a la menos 7 coulomb. ¿Sí vio, Juan? Vamos a ver. Ah, no lo tengo acá. Sí, eso me da también. Entonces es, ¿cómo fue? ¿Cómo la hallamos? Dijimos que la carga era igual a ¿qué? A 6 por 10 a la menos 5 newton por metro, que eso es joules, ¿cierto? Que es el trabajo, o que también lo podemos llamar la energía potencial, ¿cierto? Sobre la diferencia de potencial, que es 120 voltios, entonces esos voltios los convertimos a newton por metro sobre coulomb, ¿cierto? Entonces, pues, habiendo cancelado, porque esto queda por debajo, esto es dividiendo, miren la ecuación, dividiendo acá, lo que hacemos es despejar este B, es lo que yo digo que es el diferencial del potencial, igual a la energía potencial sobre Q, ¿cierto? Q es lo que no conozco, está dividiendo, ¿cierto? Entonces lo paso aquí arriba a multiplicar y este B pasa debajo. Eso lo he explicado ya muchas veces. Entonces es simplemente dividir la energía potencial sobre Q y ahí ya tendríamos 5 por 10 a la menos 7 coulomb, ¿cierto? ¿Quién fue el que me contestó? Que no se presenta. No, bueno. Entonces no. ¿Quién fue el que me contestó, compañero? Juan Arellano, profe. Ah, otra vez Juan Arellano, sí. Listo. Bien. Listo. Entonces, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, este ejercicio, ¿qué dice? Este ejemplo. Digamos que esas son las ecuaciones, las que ya hemos visto. Esas son las dos ecuaciones que tenemos que trabajar. Dice, determinar la diferencia de potencial. Acá vamos a hallarla, en el otro ejercicio ya estaba dada. Aquí vamos a hallarla. Entre dos puntos de un campo eléctrico. Esos dos puntos se llaman A y B. Y están ubicados a 6 y a 20 centímetros. A, pues, como está más cerquita, pues está a 6 y B vamos a decir que está a 20 centímetros. De un objeto esférico con una carga, este es el objeto que está cargado, y esto es 4 milicoulomb. Mili era por 10 a la menos 3, ¿cierto? 4 por 10 a la menos 3 coulomb, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hallar es la diferencia de potencial. Entonces, acuérdense de lo que les hablé. Para determinar la diferencia de potencial, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Hallar el valor del potencial eléctrico de cada punto, ¿cierto? Digamos, de cada valor de la carga respecto al punto. Para ya después, sí poder hacer la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál ecuación vamos a resolver para hallar el potencial? Ya la conocemos, esta, la de la constante de proporcionalidad por la carga sobre la distancia. Entonces, lo que vamos a hacer es hallarla para A, vamos a hallarla para B y allá para A y para B si hallamos la diferencia, que es pues la ecuación que habíamos visto anteriormente. Acá, ¿cierto? Que decíamos BA menos BB. Eso es lo que vamos a hallar. Vamos a hallar este potencial eléctrico y luego vamos a restar. ¿De acuerdo?
Me avisan, ¿vale? Yo estoy esperando que uno lo haga. Profe, ya tengo los dos valores después de esto, ¿qué es lo que hago? Perdón. Tenemos que hallar la diferencia de potencial, o sea que tienes que hacer la resta Entre entre esas dos. el potencial de A y el potencial de B, ajá. Sí. ¿Y eso lo multiplico por Q? No, porque no te están La pidiendo resta. el trabajo, simplemente te están pidiendo la diferencia de potencial. Si te pidieran el trabajo, sí, señor. Ah, listo, profe. Profe, a mí me da 4 por 10 a la 8. 4 por 10 a la 8. Bueno, vamos a ver, acá tengo algunos datos. El potencial en A te dio 6 por 10 a la 8 Joule sobre Coulomb o Newton por Sí, metro sobre sí, Coulomb. señora. Y el B me dio 1,8 por 10 a la 8. Por 10 a la 8. Bueno, lo mismo porque acá me da por 10 a la 7. O sea que acá nos da 4.2. Bueno, de pronto te faltó el decimal, ¿cierto? Por 10 a la Lo 8. volveré a hacer a ver si me coge. Sí, de pronto es un decimal, pero pues eso da. Sí, profe, también me dio 4.2. Sí, por 10 a la 8. 4.2 por 10 a la 8. Bueno, pues ya, yo ya reconozco la voz de Joan. ¿Tu nombre cómo es, compañero? Brian Arango, profe. ¿Cómo, perdón? Brian Arango, profe. Ah, vale, Brian. Listo, Brian y Joan y todos. Ya Es Molano. entendimos entonces ¿cómo? Que recuerde que es Molano, profe. Ah, sí, tranquilo que ya acá ya lo conté. Listo. Bueno, que entonces ya entendimos el concepto de ese diferencial, ¿no? Los calculo independientes y luego hago la diferencia. ¿Alguno tiene alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces vamos a hacer otro que es un poquito diferente para ver si lo entendemos. Resulta que tenemos acá un esquema donde tenemos dos cargas. Una es de 5, esto es micro por 10 a la menos 6, ¿recuerdan? Coulomb. Tenemos un punto A y tenemos un punto B y tenemos otra carga, pero fíjense que esta carga es negativa. Esta es de menos 6, ¿sí? Por 10 a la menos 6 Coulomb. ¿Ya? Entonces tenemos dos cargas y tenemos dos puntos diferentes. Dos cargas y dos puntos diferentes. Entonces me piden a mí, me dicen, de la siguiente figura calcule. Bueno, y acá tenemos las distancias. El punto A está a 2 centímetros de esta carga de 5 por 10 a la menos 6 Coulomb. El punto A está a 7 centímetros de menos 6 por 10 a la menos 6 Coulomb. B está, pues también, ya estas distancias que están acá marcadas. Entonces me piden a mí hallar el potencial en los puntos A y en los puntos B y en el punto B. Entonces lo primero que vamos a hacer está A, el potencial en los puntos A y B. Lo vamos a hallar. ¿Cuál es el potencial en A y cuál es el potencial en B? Luego vamos a hallar la diferencia entre el potencial A y B, o sea, ya teniendo el potencial A y el potencial B, simplemente es hacer la resta, lo que acabaron de hacer,
Y ya luego, lo que me preguntó el compañero, vamos a hallar el trabajo que debe realizar el campo eléctrico para mover una carga. Fíjate que es una carga diferente, una carga de -3 por 10 a la -6 coulomb del punto A al punto B. Entonces, acá también tenemos que tener en cuenta que esta diferencia potencial sea entre A y B para trabajar esa misma diferencia sobre esta carga de -3 por 10 a la -6 coulomb. En este caso coincide. Entonces, esta diferencia nos va a permitir hallar este trabajo. ¿Sí? Entonces, pues, ese es el ejercicio que hay que hacer. Entonces, primero vamos a hallar el potencial en los puntos A y B. Entonces, ¿cómo haríamos? Pues con la misma ecuación, ¿cierto? Hallaríamos potencial en A y potencial en B. A ver, ¿quién me dice ahí cómo resolveríamos? Porque es que Bueno, acá sería ya, tenemos una condición diferente, ¿cierto? No tenemos una sola carga, sino dos. Dime. no sería ya, bueno, la diferencia entre las dos distancias, 2 centímetros y 7 centímetros con A, y restarlo por la diferencia de las dos distancias de B, 7 centímetros y 3 centímetros. ¿Por qué? No entiendo por qué la diferencia. Ah, no sería la diferencia. O sea, solo por probar, pues. No la tengo clara. No, porque no sería una diferencia como tal, aportaría esta carga en A, como esta carga también aportaría a este campo de A, ¿no? O sea, esta carga me influencia el potencial eléctrico de A y esta carga también me influencia el potencial eléctrico, ¿no? Ambas. Ok. Entonces Entonces, sería sumar. exacto, entonces en vez de ser una diferencia, sería una suma. ¿Una suma de qué? Del potencial que hallo de esta carga respecto de A y del potencial que hallo de esta carga respecto de A. Al hallar este potencial, lo voy a sumar con este potencial, ¿sí? Porque ambas me influyen en este campo. Profe, o sea que toca hallar las dos, con 2 centímetros y 7, y se suman. Exacto, ¿Y qué se hace con la B? lo mismo. Voy a hallar el potencial respecto de la de -6, que está a 3 centímetros, y respecto de la de 5, que está ¿a cuánto? A 12. Ok. Y ya ahí tendría el potencial en los puntos A y B. Una vez sume las de A y sume pues los dos potenciales de B.
Profe, el A me da 1,48 por 10 a la 6. Bueno, vamos a revisarlo. Entonces Sí, tenemos... profe, a mí también me da eso. Ah, bien. Entonces tenemos la constante, ¿cierto? Por la carga sobre la distancia inicial a esta de 5 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Y les dio inicialmente 22.5 por 10 a la 5 julios sobre coulomb, ¿cierto? Y luego hallamos la 2, que sería ya con esta distancia de 7 centímetros, pero hay que fijarnos que esta es negativa, ¿verdad? Y al ser negativa, pues cuando yo sume 22.5 con menos 7.71, voy a obtener 14.79 por 10 a la 5 voltios, que fue lo que le dio al compañero, ¿verdad? Sí, profe, nos dio lo mismo, creo. Nos dio lo mismo, exacto. Profe, y la B me está dando 1.8 por 10 a la 6, perdón. A mí la B me dio menos menos. 1,43 por 10 a la 6. Menos 1,43 por 10 a la 6 está bien. ¿Y cómo es que se llama el otro compañero? ¿Cómo es que es tu nombre? ¿Brian? Brian. Brian, ¿cuánto fue que te dio a ti? Profe, a mí me está dando la B, o sea, solamente la B, menos 1.8 por 10 a la 6. Ah, pero solamente de esta a esta. Ah, sí, sí. Y hace falta Ya veo. calcular de esta a la 5. Listo. Se restan las dos, ¿cierto? Y ya. Sumarlas. Las Ah, la sumas. suma. Las Listo. sumas. Las sumas. Las sumas porque estás hallando el potencial eléctrico. Luego, si vas a hallar la diferencia de potencial para hallar el trabajo. Digamos que esa ya es la parte B. Entonces, en la parte B, ¿qué voy a coger? Voy a coger los dos resultados finales. Voy a coger la suma de las cargas que me afectan mi potencial eléctrico en B y la anterior, que es la suma del potencial eléctrico que me afecta mis cargas o mi punto en A. Esas son las dos que voy a tomar para hallar la diferencia de potencial entre A y B. O sea, ahí sí voy a hacer una resta. Profe, a mí esa resta me dio 5.4 por 10 a la menos 4. Este color, está el color bonito. ¿Te dio cuánto? Te dio mal. ¿Sabes por qué? A mí me dio 2,9 por 10 a la 6. 10 a la 9. Vamos a ver acá. Voltios, ¿cierto? 2.9 por 10 a la 6. Te voy a decir porque al compañero que dio la respuesta ahorita. Hay que tener en cuenta que este valor era negativo, menos 14. Al yo tener menos con menos, da más. O sea que lo que ocurre es que se suma, ¿cierto? Entonces la diferencia del potencial sería 2.9 por 10 a la 6 voltios. ¿Sí estamos claros ahí? ¿Los demás? Sí, profe, ¿se podría devolver la diapositiva antes, por favor? Esta. Sí, sí, por favor. Sí, acá lo que hicimos fue hallar el valor de B respecto de esta carga de menos 6, el valor de B respecto de esta carga de 5. Fue lo que trabajamos. Las ecuaciones son las mismas. La constante proporcionalidad, el valor de la carga, que en este caso son diferentes, una de menos 6, otra de 5 microcoulomb,
Y las distancias también las voy a tener diferentes. Esta que es de 12 porque tengo 7 y 3, 10 y 2, 12. Y esta a la menos 6 ya está a 3 centímetros, ¿cierto? Y aquí va sumado porque lo que estoy hallando es el potencial eléctrico. Entonces, por eso sumo estas dos. Ah, sí, profe, lo tenía mal, era por eso, porque había puesto Sin el signo de pronto. negativo. Ajá, sí, entonces lo puse bien así con menos y menos y sí. Ajá, sí, exacto. Ya Sí, está. profe. ¿Sí? Sí. Vale, gracias. Entonces ya acá la diferencia es de 2.9 por 10 a la 6. Pero me falta algo, ¿qué me falta? Hallar el trabajo. Entonces, ¿ahí qué hago? Ya esa no la sabemos, ya la trabajamos. Trabajo es igual a la carga por la diferencia de potencial. Y la carga es una carga externa, ¿cierto? Que vale menos 3 microcoulomb. Entonces, simplemente es multiplicar menos 3 microcoulomb por el diferencial. Esta ecuación. ¿Sí? El diferencial por la carga. Esa es la ecuación de trabajo. Entonces, 2.9 por 10 a la 6. ¿De dónde salió esto? Pues del diferencial que acabamos de hallar acá. 2.9 por 10 a la 6. Porque me están pidiendo mover esa carga de A a B, ¿cierto? ¿De cuál carga? Esta que me están diciendo, de menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, pues voy a tener un trabajo de menos 8.67 joules. Cancelo coulombs con coulombs, me da joules. $8.67. Si les da eso, si me confirman. Sí, profe, a mí me da 8.7. Pues menos 8.7. Exacto. Listo. ¿Sí ven? Entonces ahí seguimos ya como repitiendo. Ese es como el concepto que tienen que saber. Vamos a hacer uno último para que ya ustedes arranquen a hacer sus ejercicios. O su ejercicio para esta noche. Fíjense con este. Bueno, fíjense a ver cómo lo van a resolver. Que digamos, ya les hice una claridad en el ejercicio anterior, espero que la hayan tenido en cuenta. Dice, el punto B está a 50 milímetros de una carga de 8 por 10 a la menos 6 coulomb, el punto B, y ahí se ve el punto B. Y la carga es la que tenemos acá. El punto A está localizado a 20 milímetros de la misma carga, como se muestra en la figura siguiente. Y ahí está. Calcúlese la diferencia de potencial entre los puntos B y A, lo mismo que trabajamos ahora,
Tiene una pequeña diferencia. Y el siguiente literal es ¿cuánto trabajo se requiere por una fuerza externa? Está preguntando por la fuerza. Si una carga de 9 por 10 a la menos 6 coulomb es movida de B a A. Es parecido al ejercicio anterior, tiene una diferencia pequeñita. ¿Lo están haciendo? Profe, yo veo aquí dos diferencias, ¿no? La primera es que pues no serían centímetros, sino milímetros. Y la otra es que a B se le resta A, o sea, al revés. Exacto, esa es la diferencia básicamente. Que no nos están diciendo la diferencia de potencial entre A y B, como se da comúnmente, sino que acá estamos hablando de calcular la diferencia de potencial entre los puntos B y A. Y con esa diferencia de potencial entre B y A, sí vamos a poder mover la carga de 9 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, pues eso es importante, ¿no? Porque si fuera, digamos que si los valores que van a dar diferentes, los valores de potencial eléctrico son diferentes, pues puede dar mayor o menor dependiendo de cómo coloquemos nuestros resultados. Entonces hay que fijarnos en cómo nos piden el ejercicio o más bien de dónde a dónde queremos mover la carga, ¿cierto? Entonces en este caso es de B a A, o sea, sobre esta distancia. Esa es toda la diferencia, pero el procedimiento es el mismo. Vamos a hallar inicialmente el potencial eléctrico para B, luego hallamos el potencial eléctrico para A, hacemos la resta y ya con esa resta multiplicada por la carga obtenemos el trabajo. Oye, ¿y las ingenieras qué pasó? Entre Joan, Juan y Brian, mejor dicho, no dejaron hablar a ninguno más. Profe, pues acá ya veía, entonces ya se supone que resto B con A, ¿cierto? Sí, Sí, señor. encontrar trabajo. Ajá. Listo. Profe, me da menos 2,16 por 10 a la 6. ¿Ya le hiciste toda? ¿Completa? Sí. Ah, bueno, entonces ahí sí. Vamos a ver. Sí, profe, a mí también me da eso mismo de él. Sí. Entonces, pues sí, ya lo habíamos hecho. No sé si alguno tenga como alguna duda, pero, o sea, digamos que había que resolverlo para saber los valores. Entonces, son B menos A y ya, pues para hallar el trabajo,
para hallar el trabajo, simplemente el diferencial, ¿cierto? Por la carga que quiero mover. Me da menos 19.44 newton por metro, pues que la debo expresar en joules. ¿Quiénes fueron los últimos que la hicieron? Joan otra vez y Brian, ¿sí? Sí, profe. Sí, señora. Listo, chicos. Profe, ¿podría devolverlo un momentico a la diapositiva anterior para copiar, por favor? Sí, claro que Gracias. sí. ¿Listo? ¿Entendido el tema? Fácil, ¿cierto? Profe, a mí en realidad me quedó mal la B, bueno, la segunda. O sea, en realidad lo que toca hacer es la respuesta de la A, o sea, la carga que nos dio, la diferencia potencial por la fuerza externa que nos dieron, sí. Tenemos que hallar el trabajo. Y ese trabajo es la diferencia de potencial por la carga. Entonces nos dieron una carga externa que queremos mover de B a A, y es de 9 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, como ya sé cuál es el diferencial del potencial entre B y A, simplemente lo que hago es multiplicar esa carga por ese diferencial de potencial para obtener ese trabajo, el trabajo entre B y A. Ah, bueno. La fuerza por distancia que yo requiero para mover esa carga de este punto a este punto. Ah, claro, y ese trabajo me da en Julius. Exactamente. Listo. Gracias. Bueno. Compañero, no sé si le corrí la diapositiva. No, profe, ahí ya está bien, ya acabé, gracias. Ya está acá, ok. Bueno. Entonces, aquí va la actividad que ustedes van a hacer, chicos. Voy a... Espérate, voy como...